Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vale la Pena Podcast. Luego de un par de semanas de haber estado sin poder producir ningún episodio, he vuelto con mucha ilusión para poder empezar esta temporada número 3. Y el objetivo de este episodio es compartirles la perspectiva de Dios con respecto a los valores. Como introducción quiero decir que nosotros sabemos que la sociedad establece la ética y la moral como patrones a considerar para establecer el comportamiento humano necesario para la buena convivencia en comunidad. Pero para nosotros, los que buscamos el consejo de Dios por encima de todo lo que existe, sería bueno reflexionar sobre lo que Dios piensa al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces quédate conmigo y pasemos un buen rato. Filósofos y pensadores han propuesto distintos sistemas para la evaluación de la ética y la moralidad. Muchos justifican la ética en base a consecuencias que surgen de ciertos comportamientos. En estos sistemas que les menciono, algo se considera bueno si produce buenas consecuencias que sobrepasan las consecuencias negativas. Lamentablemente, en nuestra sociedad actual, se ha perdido el sentido del deber, de la culpa, la vergüenza y más. La Biblia nos llama a tener un comportamiento distinto. Nos llama a ser sal y luz en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ser de testimonio para otras personas. Y eso lo dice en, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14 y verso 16. Y para poder lograrlo, es decir, ser sal y luz, es necesario afilar nuestra conciencia y comportamiento. Ya que consideramos a la Biblia como nuestro fundamento ético para entender lo que es bueno, también es importante reconocer que el ser humano no puede ser un autorreferente ético para nosotros mismos. Y ustedes preguntarán, ¿por qué digo esto? Porque la ética necesita verse reflejada en el carácter de aquella persona o ser que la sustente. Y debe ser un carácter sólido, firme. La ética es un conjunto de valores basados en la verdad absoluta. Y a partir de ello podemos juzgar lo que es bueno o malo. El carácter que no es construido en base a los principios bíblicos de la decencia, honradez, justicia, tarde o temprano cederá a las debilidades internas y a la presión externa. Entonces, es por eso que uno de los factores más importantes para establecer un carácter firme y sólido es la obediencia al consejo de Dios. ¿A qué me refiero? A la Biblia. Quiero compartir con ustedes un salmo, dos versículos de un salmo, el Salmo 139, versos 23 y 24. Quiero que presten atención al deseo del salmista, ¿ok? Escuchen lo que voy a comentar. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Ese debería ser nuestro deseo constante. Que Dios nos examine. Ahora, más allá de una lista de lo que se debe o no se debe hacer, la Biblia nos muestra cómo debemos conducirnos. Si ustedes recuerdan y han estado constantes en los episodios pasados, en el último episodio que les compartí de la segunda temporada les mencioné algunos versos del capítulo 12 de Romanos, ¿se acuerdan? Y esos solamente fueron unos cuantos versos. Imaginen la cantidad de consejos que encontraremos en los 66 libros que forman las Escrituras. No necesitas nada más. Y volviendo al tema central, la ética, quiero que sepas que los que hemos decidido seguir a Cristo tenemos un deber ético. ¿Sabes cuál es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso también te lo he compartido en un episodio anterior. Así que si antes de seguir con este episodio, si aún no te has dado una vuelta por los episodios anteriores, los puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast,
Para mí sería gratificante que tú te dieras una vueltita hoy o el fin de semana y así puedas enriquecerte de lo poco que yo puedo estar compartiendo con ustedes. Bueno, cada cosa que hacemos tiene el propósito de glorificar a Dios en todo. Y como consecuencia, estos actos, pensamientos y emociones van a bendecir a otros también. Y nos van a convertir en personas virtuosas ante los ojos de Dios. Y no solamente tenemos la Biblia como nuestro fundamento ético para la vida, sino que en su sabiduría Dios nos otorgó la conciencia. A ver, ¿qué es la conciencia? La conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana que genera sentimientos de culpa cuando desobedecemos nuestro sistema de valores. Pero, volviendo a la Biblia, la conciencia es la capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de la autoevaluación. ¿Cómo nos autoevaluamos? Al tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Quiero que leas conmigo Romanos capítulo 2, verso 15. Dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Pero ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado, ya que si nuestro sistema de valores no es la Biblia, nuestra conciencia lamentablemente será débil. Así que debemos madurar en la fe y así fortaleceremos nuestra conciencia. La base sobre la que diferenciamos entre el bien y el mal es nuestro conocimiento de la ley de Dios. ¿Y cómo obtendremos este conocimiento? Por medio de la lectura, el estudio, la memorización y la obediencia a la Biblia. Y para cerrar ya este episodio nuevo de nuestra tercera temporada, podríamos decir que el actual rival de la moral bíblica en nuestra sociedad es el consenso social. Es fácil entender que si nuestra brújula moral es el consenso social, estamos construyendo nuestras bases sobre la nada. El consenso social es cambiante, siempre lo ha sido. Miren, hace 1 o 2 generaciones, la homosexualidad, el divorcio, el adulterio aún no eran aceptados e incluso eran considerados pecaminosos. Hoy en día, tanto la homosexualidad como el divorcio son normales y el adulterio no es tan rechazado como lo era antes. Entonces, ¿queremos ser barcos a la deriva? Sigamos el consenso social. ¿Queremos estar firmes? Que el consejo de Dios determine nuestro sistema de valores. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y en lo que resta de la temporada estaremos hablando sobre los valores que conocemos como la honestidad, la integridad, la fidelidad, entre otros, pero bajo la perspectiva de Dios. Así que te espero la próxima semana. Adiós.